Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mr. Mobiliano, bienvenidos a la review de unos auriculares que tenía muchísimas ganas de probar. En concreto son los Audio-Technica ATH M50X BT2. ¿Y por qué tenía tantas ganas de probarlos? Pues porque los ATH M50X son los auriculares más míticos de estudio que existen. Prácticamente en todos los estudios del mundo hay una unidad al menos de esos auriculares. Y Audio-Technica hace tiempo decidió hacer la versión Bluetooth, hizo la versión Bluetooth 1 y ahora nos viene con esta renovación, la Bluetooth 2. Y además yo he tenido la suerte de que me hayan enviado un color bastante particular, el Ice Blue, una edición limitada que, como podéis ver, es bastante chula y bastante curiosa. Y os quiero contar un montón de cosas de ellos, así que os dejo con la intro y a la vuelta hablamos de estos auriculares. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito del contenido de la caja. Dentro de la caja pues nos vienen los auriculares, nos viene un cablecito de unos 25 centímetros USB-C para cargar los auriculares, nos viene un cable jack de 3,5 milímetros a ambos extremos, con un extremo acabado en L, que nos permitirá utilizar los Audio-Technica ATH M50X BT2. Posiblemente durante el vídeo se me olvide el nombre, así que si digo cualquier otra cosa ya sabéis a qué me refiero. Nos permite utilizarlos sin necesidad de tenerlos por modo Bluetooth. Esto es muy útil, por ejemplo, para editar, pero hablaremos de ello más adelante. Y una fundita de polipiel o de piel sintética de plástico básicamente, que nos permite almacenar estos auriculares y transportarlos sin ningún problema. En concreto, los Audio-Technica ATH M50X BT2 son los auriculares over-ear, es decir, cubren el pabellón auditivo. Y para muestra un botón, me los voy a colocar y ahora no sé si estaré hablando al mismo volumen porque aísla un poquito pasivamente y se nota. Y así veis que es como buenamente quedan puestos. Son bastante cómodos, si bien es cierto que de momento, como todavía no están muy domados, en largas sesiones, por ejemplo, más de 2 horas y media, noto alguna pequeña molestia por la zona de la sien sobre todo, pero yo soy bastante sensible a ello. Supongo que con el tiempo se irá pasando porque, por ejemplo, con los Bose Quiet Comfort 45.2, que eran los auriculares que utilizaba para editar hasta ahora, también me pasaba algo similar. Así que bueno, supongo que es cuestión de tiempo. La mejora de estos auriculares de esta versión 2 respecto a la versión original os la tengo que decir un poco de teoría, porque yo no he tenido la versión original, con lo cual no sé en qué cambiaron realmente, o no sé si ese cambio se nota o se palpa, ¿no? Pero bueno, lo que os puedo decir es que ahora sí que llevan USB-C, que según tengo entendido la versión 1 traía micro USB, y que hay una mejora de batería del orden de un 25%. Antes tenían una autonomía de unas 40 horas en uso y ahora pasamos a 50 horas en uso. También hay que destacar que estos auriculares cuentan con un chip DAC integrado, con lo cual mediante Bluetooth podemos tener audio de alta resolución si usamos el códec LDAC y si nuestro móvil es compatible con este códec, y nos permite, pues eso, tener audio high res sin necesidad de tener un DAC externo, quería decir, perdonadme. En concreto el que tenemos está firmado por AKM y bueno, suena bastante bien, luego hablaremos un poquito más del sonido, pero bueno, pues eso, que sepáis que tenéis high res en los auriculares sin necesidad de requerir, pues básicamente no tenéis que necesitar un cacharrito externo. Para muchos descartaréis este tipo de auriculares porque no tenemos una cancelación activa de ruido, pero si queremos ser puristas, el audio más nítido entra sin cancelación activa de ruido, ¿vale? Estos auriculares sí que persiguen un poco ese purismo del sonido, ese purismo, el que el sonido sea lo más puro posible y que no tenga ninguna interferencia o las mínimas interferencias posible. Y ahí es donde estos auriculares destacan por encima, pues, de toda la gama de auriculares con cancelación de ruido que existen en el mercado. Y respecto al sonido, es un sonido que es muy plano. Prácticamente durante todo el rango dinámico tenemos un sonido muy equilibrado. Está ligeramente subido de bajos, muy poquito, una chispita. Y es un sonido que es muy agradable. Pero sí que es cierto que no es tan comercial como el de otros auriculares que he podido probar. Y ya os digo, en concreto yo venía usando los Quiet Comfort 45.2 y me parece que los Quiet Comfort 45.2 tienen un poquito más de bajos todavía que estos y un sonido un poquito más coloreado. Esto es bastante puro dentro de lo que es un producto un poquito más comercial que la versión original de cable, que estaba muy enfocada en estudio. Respecto a conectividad, contamos con Bluetooth 5.2, cosa que me alegra mucho, Dual Pairing,
tiene fast pairing con Android también y ha funcionado sin ningún problema. No he tenido cortes, he podido hacer videollamadas con ellos y sin ningún problema en el trabajo y demás, o sea que muy contento. Y sobre todo respecto a los micrófonos, es un tema muy importante porque se oyen muy bien. No he tenido ningún problema, pero no solo eso, sino que he prestado los auriculares a otra persona para que me haga una llamada a mí y evaluar realmente esta calidad de sonido y suenan muy bien. Y es extraño que unos auriculares de gama de este estilo tengan un sonido tan nítido, la verdad. Ahí me han sorprendido bastante. Luego tenemos unos cuantos botones físicos por aquí que nos permiten, pues eso, encender los auriculares, subir, bajar volumen, pasar de canciones. Bueno, de todas maneras, todo esto en la aplicación podéis terminar de ajustar los botones. A mí no, o sea, no suelo utilizar los botones de los auriculares en general porque normalmente prefiero controlar la música desde el dispositivo que la reproduce. Y más allá de... O sea, sí, es que no suelo utilizar los botones, en general no me gusta. Pero en concreto en estos botones, el problema que tenemos es que al tacto no se diferencian demasiado, con lo cual muchas veces pulsaremos lo que no queremos pulsar, ¿vale? Así que tened mucho cuidado y sobre todo probar a memorizar, porque por ejemplo, el botón de más y de menos tiene la misma forma pero simétrica. Y realmente cuando estás tocando no sabes cuál es el botón correcto. O sea, no sabes si quieres subir, bajar volumen, no sabes muy bien cuál es el más o el menos, salvo que te memorices que el más está más atrás que el menos. Que además, bueno, depende del auricular, o sea, lo han hecho así porque está como más alto que el menos, pero bueno, es discutible por lo menos el punto de los botones. Pero vamos, en general, ya os digo, funciona bien y, o sea, funcionan bien los botones, vaya, y en cuanto te acostumbras, no van mal. Pero en concreto, un punto que me ha parecido brutalísimo es el punto del jack de 3 pulgadas y media. Este jack me permite fácilmente conectar estos auriculares al ordenador para editar sin ningún tipo de lag y eso para mí es fundamental. Pero además, yo por ejemplo en los Bose hacía lo mismo, para editar en concreto me ponía el cable, pero el cable de los Bose es no es propietario, pero es un jack de 2,5 arriba y 3,5 en el otro extremo. Y al final solo tenía un cable, si se me rompe no puedo hacer más. Sin embargo, este es 3 pulgadas y media y justo solamente lleva los dos canales de audio, no lleva el micrófono. Con lo cual puedo utilizar cualquier cable de la longitud que me dé la gana y no tengo ningún problema. No obstante, el que trae es un poquito más largo, es como de 1,5 metros, no llega a algo menos de 1,5 metros, 1,30 m creo que era o una cosa así. Y funciona muy bien, o sea, lo enchufo a los auriculares y es muy cómodo. Lo malo, por ejemplo, en mi caso, pues que tengo el ordenador a la derecha y el cable entra en el lado izquierdo, así que bueno, me queda un poquito cruzado, pero más allá de eso, mucho mejor que los Bose y en concreto es uno de los motivos por los que ahora edito con los Audio-Técnica en lugar de los Bose. Respecto a la calidad de construcción, me ha gustado bastante y me he estado un poquito informando porque llevan el nombre de unos auriculares míticos que son los M50X y yo lo que quería saber es si los M50X originales tenían diferencia físicamente, o sea, si esto era un homenaje, una inspiración solamente o si realmente eran iguales. Y lo más que he podido averiguar es que básicamente comparten toda su estructura. Es decir, si los miras desde fuera, salvo con detalles de los USBs y demás, los auriculares son exactamente idénticos a los originales y, entre otras cosas, sus articulaciones son iguales que las de los originales y por eso los originales también pueden plegarse de este modo y transportarse bastante cómodo, porque como veis es el ancho de mi mano, son muy prácticos, o sea, al plegarlos son muy portables, ¿no? O sea, mucho más que, por ejemplo, los Bose y sobre todo me da mucha más seguridad estas articulaciones que lleva, que son un poco a lo mejor más toscas o menos sutiles, pero funcionan muy bien y en este mes y pico de uso, porque básicamente los tengo desde finales de julio, me han funcionado muy bien y no he notado que las articulaciones ni que vayan más sueltas ni nada por el estilo. Pero es que además, por ejemplo, la diadema, a pesar de llevar una parte de plástico interna, lleva la placa externa de metal que al final le da bastante, bastante rigidez y de hecho, fijaos que están fuertes, o sea, a nivel de construcción es cierto que a lo mejor no son los más bonitos, que a mí sí me gustan, pero están muy bien hechos. O sea, se nota que la construcción es robusta y de momento no he tenido mayor problema.
Si bien es cierto que me gustaría que la diadema hubiese estado un poquito más acolchada, pero bueno, sin más, la verdad. Y además este color, cuanto más lo miro, más me gusta. Originalmente me gustó, cuando me llegó me desilusionó una chispa al principio y ahora no los cambiaría, ahora no los cambiaría. Es cierto que me gustaría también tener unos negros, porque al final me gusta mucho el color negro, pero tener una edición limitada en este color es un sueño, la verdad. O sea, me flipa las cosas como son. Además, podemos hacer cosas como esta, y es que se puede quedar en los hombros con los auriculares girados y giran, o sea, fijaos, es que giran los 180 grados y no tenéis ningún problema y son relativamente cómodos. Si bien es cierto que la diadema da un poco de calor, hay mucha gente, sobre todo, por ejemplo, si vas en el metro o demás, pues que a lo mejor los llevas, te los pones aquí y puedes seguir haciendo tu vida realmente y no los llevas colgando ni nada. O sea, está muy bien de ergonomía, me han gustado bastante. Además, volviendo un poco a la cancelación de ruido, no tienen cancelación activa de ruido, pero la pasiva ya os digo que es bastante potente, es decir, sí que te quita, o sea, no te va a hacer el vacío completamente, pero sí que aísla bastante del ruido exterior, sobre todo, hombre, si no tenéis una obra al lado, cosas así, me refiero, del ruido ambiente, del ruido a lo mejor del ventilador del ordenador, o de alguien que pueda estar a vuestro lado pues tecleando en el ordenador, por ejemplo, para una oficina que no sea muy ruidosa, serían maravillosos, porque vais a poder estar escuchando vuestra música mientras que estáis trabajando, o para viajar en un tren, por ejemplo, en un vagón que no sea muy ruidoso, pues también podríais escuchar muy bien. A lo mejor, si lo que queréis es unos auriculares, por ejemplo, para viajar en avión, pues igual os hace falta un poquito más de cancelación, ¿vale? Pero en general, muy satisfecho con la calidad de las almohadillas también y de cómo aíslan, porque sorprendentemente lo hacen mejor que muchos. Y además podéis configurar su ecualizador en la app. De hecho, tenéis un montón de opciones. A mí normalmente me gusta dejar el sonido plano, lo más plano posible. No suelo tocar ecualizadores, pero es por gusto personal. Ya os digo, prefiero escuchar el sonido tal como lo concibió el artista que lo hizo. Y por nada me da un poco igual, ¿no? Pero una canción me gusta escucharla exactamente como alguien la concibió, no coloreada con un ecualizador para que me guste más a mí. Es un poco misticismo que tengo yo ahí, ¿no? O sea, soy un poco tiquismiquis, un poco místico en ese sentido. Pero, ya os digo, es como un poco como yo los uso. Y antes de pasar a ver un poquito cuánto van estos auriculares y un poquito las conclusiones finales, os quería pedir, como siempre hago en todos los vídeos, que os suscribáis, por favor. Si no estás suscrito, no te cuesta nada y me ayuda un montonazo a seguir creciendo día a día, a seguir pudiendo pedir productos como este, que por cierto agradezco a la gente de Audio Técnica que nos ha enviado esta unidad, que además me la voy a quedar por casa, así que ya tengo unos nuevos auriculares de edición que voy a tener de aquí a mucho posiblemente. Y nada, pues que muchas gracias por hacerme llegar esta unidad. Y pues vamos a pasar a ver cuánto valen realmente estos auriculares. Estos auriculares en su versión normal valen 169 euros. Creo que la edición limitada vale un poquito más, creo que son como 20-30 euros más, no os sabría decir. Pero no obstante, si no os importa particularmente el color este Ice Blue, que es súper chulo, podéis ir siempre a la versión negra. En la versión cableada hay más colores, en la versión Bluetooth no sé si hay algo más que el negro, ahora mismo lo dudo. Y ya os digo, son realmente unos auriculares, o sea, son 170 euros. Me parecen unos auriculares, si lo que vas buscando es calidad de sonido, que son muy superiores, por ejemplo, a los Bose en concreto. Ya os digo que el nivel es que yo he cambiado mis auriculares de edición por estos y de escucha de música por estos principalmente. Si bien es cierto que durante el verano lo pasas un poco mal, sudas bastante porque al final las gomas son de polipiel también y eso hace que sudes bastante porque no transpira. Pero ahora ya que empieza un poquito más el fresquete, estos auriculares son soberbios y me han gustado muchísimo, la verdad. O sea, no os podéis hacer una idea de cuánto me han gustado. Los pedí. Sí que es cierto que los pedí con ganas porque tenía ganas de probar en concreto los ATH-M50X. Entonces, bueno, pues surgió la oportunidad de pedir los BT2 y dije, perfecto. Pero a medida que los he ido utilizando, he ido increciendo y me han ido gustando más y más cada vez. Y son los auriculares que no puedo por menos recomendar. Y ya os digo, si no busquéis cancelación activa de ruido, hasta ahora creo, y me arriesgo a hacer una afirmación un poco tocha, pero creo que son
los mejores auriculares de este rango de precios que he probado nunca. Y ya os digo, son increíbles, tanto por la autonomía de la batería, la calidad de sonido, la calidad de los micrófonos, la comodidad, la versatilidad, la calidad de construcción, la manera de transportarlos. Es que lo tienen todo, o sea, no hay un punto malo realmente que les pueda sacar a estos auriculares, más allá de pequeños detalles de construcción como lo de la diadema, que no esté tan acolchada como me gustaría, los botones que podrían haber sido un poquito más intuitivos, o cosas de ese estilo, pero en el resto los auriculares son unos auriculares de 10 y me han encantado muchísimo. Y hasta aquí el vídeo realmente, o sea, ya os digo, no dejéis de probarlos, si vais a una tienda y los tienen, probadlos, si no podéis pedirlos siempre a Amazon, en el peor de los casos siempre podríais devolverlos. Porque de verdad son unos auriculares que si lo que os gusta es el sonido plano y sobre todo, pues eso, editar, transportarlos fácilmente y no queréis cancelación de ruido, no recuerdo, o sea, no caigo ahora mismo en ningún auricular que les puedan hacer sombra, sobre todo por el rango de precios donde se mueven. Así que nada, ya me contaréis si los tenéis o no, si os los compráis o no, me lo podéis dejar en comentarios. Y sobre todo, si tenéis la versión original, ¿creéis que merece la pena cambiarlo por, con lo que os he contado, creéis que merece la pena cambiarlo por la versión 2? Dejadmelo en comentarios, os leo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.